Como ya comenté hace unos días, este verano tenemos un viaje muy especial en el que vamos a analizar in situ la batalla tanto de Silu como de Berlín. Os dejo mi correo electrónico en la descripción para todos aquellos que estéis interesados. Además, en esta ocasión, no solo voy a ir yo como guía, sino que vamos a contar con la presencia de Daniel Ortega, que como sabéis, es uno de los mayores especialistas de esta batalla. A continuación, os dejo con un pequeño fragmento de la entrevista que me hicieron el otro día en el canal de Velum Martis para que podáis ver qué es lo que analizaremos próximamente in situ en Silu. En enero de 1945 pasan dos cosas. La primera es que la última ofensiva alemana en el frente occidental ha fracasado, ¿vale? Realmente ya se sabía de antes, pero ya llegamos a enero, cuando se va a producir a finales de diciembre un último contraataque de la división Lichtandarte y Hitlerjugend ahí, pues para intentar volver a cerrar el corredor que los estadounidenses han abierto en Bastoña y tal, pero bueno, finalmente va a fracasar y ya a partir de ahí ya los alemanes comienzan a replegarse hacia el norte. Eso por un lado, o sea, ya se sabe que ese último intento, ¿no?, de los alemanes por dar un puñetazo en la mesa ha fracasado, por un lado, en el frente occidental, y luego por el frente del Oder, que es lo que nos interesa aquí, los soviéticos lanzan una ofensiva descomunal el día 12 de enero, que se conoció como la Operación Vistula-Oder, que arrasa completamente las defensas alemanas. Hasta esta fecha, hasta principios de enero del 45, los alemanes, pues sí que es verdad que estaban contra las cuerdas, ya estaban en el frente occidental, en su frontera original, pero bueno, en el frente oriental, ¿no?, como decía Hitler, entre comillas, pues todavía podían ceder parte de terreno, porque bueno, obviamente, ¿no?, conservaban gran parte de Polonia, por lo menos hasta el río Vístula. Pero aquí no, aquí la última defensa que los alemanes pueden establecer en el Vístula cae, se deshace completamente. Aquí, pues, Hitler ha recibido muchas críticas porque él se empeñó en que las unidades se colocasen en primera línea y en no hacer segundas líneas en retaguardia para no permitir que sus tropas se retirasen sin combatir y tal. Y la verdad que, bueno, es un desastre. Tanto Konev como Zhukov cortan el frente como la mantequilla. Y Varsovia, que también se declara ciudad fortaleza y tal, con el objetivo de resistir un montón de tiempo, va a caer prácticamente de forma instantánea, lo cual también es un golpe muy fuerte para Hitler, ¿no?, que ve cómo no se cumplen sus órdenes de resistencia a ultranza y demás. Pero bueno, el caso es que una vez que comienza la ofensiva, ya para de cara al 14-15 de enero, los soviéticos han cruzado y ya todo el frente alemán se ha desmoronado. Se cumple esa frase de que es como un castillo de naipes, ¿no? Que además Guderian se la dice directamente a Hitler, que Hitler pensaba que los soviéticos no estaban preparados para lanzar ese gran ataque en enero, en el Vístula. Pensaba que a lo mejor no llegaría esta primavera, pero no, llegó con todo y rápidamente se abren paso. A partir de ahí, el escenario es un completo caos. Tenemos por un lado a unas tropas. Bueno, este mapa sería Un poco del posterior, Oder, ¿no? sí, del Oder. Vale. Bien, pues esta es la gran ofensiva, ¿vale?, del Vistula Oder. A partir de aquí, los alemanes inician una retirada, pero una retirada prácticamente en desbandada. O sea, no es una retirada haciendo una defensa elástica ni nada de esto. Esto es una retirada a desbandada, donde las vanguardias soviéticas, que van completamente motorizadas, superan a los alemanes que se retiran a pie, ¿vale? Porque los alemanes aquí en esta época ya no van motorizados, sino que van a pie y moviendo prácticamente todo su equipo con caballo, por lo tanto se quedan atrás frente a esa vanguardia motorizada soviética, y al final pues se va a ir creando un cerco tras otro en el que los alemanes pues continuamente lo tienen que ir rompiendo mientras se dirigen de vuelta al Oder. Mientras todo esto tiene lugar, mientras el frente se está deshaciendo, sí que es verdad que aquí los soviéticos pecan un poco bueno, de lo que le pasó a los alemanes también, ¿no?, durante la Operación Barbarroja, que avanzan mucho con el primer frente bielorruso, pero hay otros frentes que se quedan atrás y los flancos, tanto por el norte como por el sur, no se van o sea, no pueden mantener el ritmo del eje central del avance, ¿no?, que va a representar Zhukov con el primer frente bielorruso, que como vemos aquí ataca en el sur de Varsovia. Entonces, una vez que llegan al Oder, que van a llegar aproximadamente entre el 28 y el 30 de enero, y ya establecen la primera cabeza de puente, concretamente en una ciudad de Kienit, que yo estuve por ahí ahora hace un par de semanas, donde todavía hay un T-34, ¿no?, como haciendo
sí, como un memorial, ¿no? A esa primera cabeza de puente que los soviéticos meten en el Oder. Y cuando llegan allí, como digo, hayan avanzado tan rápido que los dos flancos, tanto por el norte como el sur, no habían podido seguirles el ritmo. Entonces, a partir de ahí, se va a producir como una, sí, como un debate interno, ¿no? Dentro del alto mando soviético, en el que, por un lado, hay generales que son partidarios, como Chikov, el héroe de Stalingrado, de continuar hacia Berlín, y otros, como así afirma Zhukovser, son partidarios de limpiar los flancos, tanto por el norte como por el sur, antes de llevar a cabo el avance final sobre la capital del Tercer Reich. Durante este intervalo, el 15 de febrero, se va a producir un contraataque que va a ser el de la Operación Solsticio, que se lanza desde la zona de Pomerania hacia el sur, que prácticamente no significa nada, pero bueno, digo esto así a modo de Ujú. poner a la gente en situación, ¿vale? Ahora, vamos a ir a un hecho que pasó mientras este avance estaba teniendo lugar, vale, ya lo dejo de compartir, que veo que no se está viendo. No, Vamos a no, ir. no, 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 pero lo voy poniendo yo, tú tranquilo, deja. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Pues Eso lo voy poniendo yo en el momento que se de sitio. perdona, perdona. Vale, pues ya No, está. no, yo soy la Eh, productora aquí, tú tranquilo, esto va vale. como en la tele. Claro, os podéis imaginar lo que pasó mientras este avance soviético, pues, tuvo lugar. Y es que se produjeron un montón de caravanas de refugiados, estamos hablando de cientos de miles de refugiados, de alemanes que vivían en Ujú. esta zona de Prusia, ¿no? Que hasta la fecha, hoy en día, la frontera alemana con Polonia está en el Oder, pero en la época no estaba en el Oder, estaba bastante más en dirección este. Entonces, los No, alemanes. eso esto de todos son todos alemanes, sí. Ujú. Claro, claro, eran todo alemán. Entonces, conforme va los soviéticos se van acercando, hay una gran, huida por parte de, como digo, de cientos de miles de civiles, no hay un cálculo exacto porque es imposible, que comienzan a llegar en tromba, ¿vale? A la frontera actual de Alemania, ¿no? Al Oder y a cruzarlo. Entonces, claro, os podéis imaginar la cantidad de historias, terroríficas, ¿no? Que trae esa gente, que si bien los noticiarios alemanes llevaban tiempo ya anunciando a su población de que cuidado, de que el soviético se va a mostrar completamente eso, como un salvaje contra nuestra población y tal, pero bueno, más o menos controlaban ellos lo que se decía a la gente y lo que no, ahora ya es una avalancha. Y el pánico cunde. De tal manera que a toda esta gente, a toda esta masa de refugiados, se lo intenta redirigir hacia ciertas zonas para mantener, por ejemplo, áreas como Berlín libres de que le lleguen esos refugiados y que empiecen a esparcir noticias, ¿no? Que se tienen como la pólvora y demás. Pero bueno, a partir de aquí ya hay una alarma total en lo que es la Alemania a la izquierda del río Oder, al oeste del río Oder. Eso por un lado. Y por otro lado, como los soviéticos se están acercando ya al Oder, hay un llamamiento generalizado a todos los hombres mayores, a todos los ancianos que forman parte del Vostrum, que ya se los moviliza para el combate, porque recordemos que el Vostrum nace como una milicia popular para entrar en combate, no ser enviado al frente Ujú. a tomar por saco, sino para defender Su su, zona. eh, Ujú. su zona cuando ésta se ve amenazada. Entonces, a partir de Digamos, aquí, estaban bajo las órdenes de un galautier, ¿no? De la zona, más o menos, si no sí, recuerdo mal. sí, 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 del Glauter sí, como del gobernador de la Sí. región. Entonces, esta gente ya comienza a ser movilizada y aquí ya el pánico ya es total, porque si por un lado tenemos a los refugiados que vienen y por otro tenemos de que ya nos han movilizado a todo por el combate, es evidente que algo va a pasar. Bien, aquí también se toma otra medida desesperada que va a ser el nombramiento de, como sabéis, de Himmler como comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula para intentar salvar la situación. De hecho, a Himmler me parece que se le nombra comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula como el 27-28 de enero, ¿vale? Del 45, y apenas 1 o 2 días después ya los soviéticos se establecen a la izquierda del Oder. Este nombramiento de Himmler se va a llevar a cabo básicamente porque Hitler lo que quería en este momento de la guerra era gente que cumpliese a pie juntilla sus órdenes. Entonces, claro, sabía que Himmler no le iba a rechitar nada, no le iba a refutar ni a debatir y tal, y todo lo que le dijese, Himmler lo iba a intentar hacer. Que básicamente lo único que se quería hacer es que nadie se moviese de su posición y que se aguantase firme sin retroceder. Entonces, ya está. A partir de ahí, pues todo tipo de castigos, ¿no? Para los soldados que no cumplan con su deber. Así se llamó precisamente una orden
Himmler emitió, parecida a la de Stalin, de ni un paso atrás, que la emitió durante el verano del 42, pues Himmler la va a impulsar ahora, finales de enero, principios de febrero. Creo que se llamó la orden muerte y castigo a todo aquel que no cumpla con su deber. Y obviamente su deber era no retroceder lo más Ni un mínimo en metro. dirección al oeste. A partir de ahí, una vez que se establece la cabeza de puente soviética al norte del Oder, lo que le interesa a los soviéticos es intentar pasar el río, no solo en un punto, sino en todos los puntos posibles, para tomar posiciones al oeste del Oder, desde la cual poder partir la siguiente ofensiva en dirección a Berlín. Que no sea una ofensiva que cuando se inicie tengan que cruzar el río, como le pasó a Konev, que sí que tuvo que cruzar todo el Neisse, sino ya partir desde terreno pues, firme, sin tener un río por medio, ¿no? Que eso pues siempre te facilita la vida. Pero en mitad digamos, de camino, en el mapa este se ve, a ver un momento que lo ponga el mapa, en el mapa no se ve, a ver si puedo poner otro mapa que se vea, justo en mitad de la zona por la que Zhukov pretendía avanzar, se encuentra la ciudad de Kustrin. Vale, voy a poner este mapa. Aquí tenemos cómo avanza el primer frente bielorruso de Zhukov, ¿vale? Llegan a Kustrin, llegan a Oder a finales de enero, y aunque no se ve aquí, porque no está marcado, pero vale, se está viendo en pantalla. La primera cabeza de puente la van a hacer en Kieniz, que más o menos está aquí, ¿vale? Estaría como a esta altura. Estaría al norte de Kustrin. Y Hitler, el 28, no, el 25-26 de enero, o sea, apenas unos días antes, ya cuando los soviéticos estaban muy cerca, declara Kustrin, como no, como ciudad fortaleza. Y se ordena que la ciudad resista hasta el último hombre, ¿no? Kustrin realmente está a la derecha del río Oder, ¿vale? No está a la izquierda, está a la derecha. Entonces, pues los alemanes intentan aferrarse ahí como si fuese pues la resistencia principal. Yo la verdad que haciendo así un paralelismo, ¿vale? Esto que voy a decir es completamente absurdo, soy consciente, pero es un poco así. No sé si alguien ha visto El Señor de los Anillos, ¿no? Pero esto sería como la ciudad de Orciliad, esta que está enfrente de Minas Tirith y tal, que se empeñan también a mantener, que vienen a decir algo así como si la guarnición de Orciliad cae, de Minas Tirith estará perdido. Pues esto es un poco así, ¿no? Es una ciudad que está justo en un río Una y especie de ciudadela. sí, no, y además hay una ciudadela, la ciudadela de Kustrin, que se intenta mantener a toda costa, pues para eso, para frenar el avance soviético hacia Berlín. Entonces, aquí en Kustrin se va a iniciar una batalla, me parece que el primer ataque soviético va a ser el propio 31 de enero, en el que los soviéticos van a intentar tomarla, ¿vale? Van a intentar tomarla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que claro, que los alemanes, en vez de Himmler, ¿no? Que es es el jefe del grupo de ejércitos Vístula, en vez de destinar sus esfuerzos a consolidar una línea de frente en el río, todo se va a ir enviando a Kustrin, ¿vale? Esto que digo ahora parece que no tiene importancia, pero luego va a ser muy importante para lo que llegará. Aquí en Kustrin, nada, los soviéticos intentan asaltarla, apenas había unos 10.000 defensores y aproximadamente la mitad eran del Vostrum. Pero bueno, pasa un poco como en Breslavia, ¿no? La guarnición alemana puede puede aguantar bastante firme. Hay que tener en cuenta, obviamente, que la vanguardia del Ejército Rojo también llega bastante agotada, ¿no? Después de la marcha de aproximadamente 500 kilómetros que han hecho para llegar al Oder, del Vístula. Y durante todo el mes de febrero, los alemanes van a poder aguantar aquí en Kustrin. Mientras los alemanes aguantan en Kustrin, los soviéticos amplían la cabeza de puente que han abierto en Kieniz y también otra que han abierto aquí en el sur, ¿vale? Hasta que al final, poco a poco, ya dejan de asaltar directamente Kustrin y lo que hacen es rodearla. La rodean, ¿vale? Tanto por el sur como por el norte y la dejan aislada a la guarnición. Nuevamente, todos los esfuerzos alemanes se centran ahora en enviar un contraataque tras otro para intentar reabrir un corredor y que la guarnición no quede incomunicada. A ver, si los alemanes aquí más o menos pueden aguantar a la defensiva sin asumir muchas bajas, como fue el caso de Kustrin, no va a pasar lo mismo cuando atacan,
porque cuando atacan, en cada uno de estos ataques que lanzan, que alguno tiene éxito, se puede reabrir el corredor durante unos días y tal, pero generalmente sufren muchas bajas porque la artillería soviética Ujú. barre estos ataques. Sí, sí, sí. Pasa un poco como en Normandía, que cuando se acercan los alemanes que lanzaron cualquier contraataque, son barridos tanto por la aviación como por la artillería naval porque salen a campo abierto, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa. Entonces, nada, todos esos ataques, ahí hay un tira y afloja continuo hasta que llegamos, por así decirlo, a la fecha clave de lo que es la batalla de Custrin, que va a ser aproximadamente para el 27 de marzo. El 27 de marzo se va a lanzar, pues, un ataque ya el más fuerte, ¿no? Que se lanza ya en un intento definitivo por restaurar la situación. Mientras tanto, Vale, estoy pues poniendo yo una imagen de Custrin para que la gente lo sí, vea. sí. Sí, sí, aquí se ve, ¿no? Cómo está la ciudad. Lo de la derecha sería la orilla este y lo de la izquierda es la orilla oeste, Ujú. que es donde está, hay como un pequeño islote en medio, en Custrin, que es donde está la famosa ciudadela, que hoy en día, por cierto, se puede visitar, pero bueno, sobre eso hablaremos al final. Vale, pues aquí se ve ya el último contraataque que lanzan los alemanes, en el que participan 3 divisiones, la división Muncheberg, la 20 División Panzergrenadier y la 25 División Panzergrenadier. Este ataque tiene lugar como digo, el 27 de marzo, ¿vale? Aquí, el 27 de marzo ya había cambiado una cosa, y es que Himmler ya se había quitado de en medio. Himmler es finalmente, entre comillas, destituido el 20 de marzo, o sea, una semana antes de este ataque. Iba a ser sustituido, como sabéis, por el general Gotthard Heinrici, a petición de Guderian, ¿no? Que se empeña en que Himmler es un incompetente para dirigir acciones militares, en lo que tenía razón, y finalmente se lo puede quitar de en medio a Himmler, diciéndole que más o menos le dice: oye, Himmler, tú no tienes bastante ya con todos los cargos que tienes como para también ser el jefe del grupo de Aquilo del Vístula, que tiene la mayor responsabilidad tal y cual. Y Himmler, que quería también quitarse de ese cargo porque solo le traía problemas, porque le hacía el máximo responsable de cada nueva derrota que sufría el ejército alemán en el frente del Oder, pues deseando, ¿no? Sí, sí, es verdad, tal, es mejor que otra persona se haga cargo, tal. Total, que hablan con Hitler y le dicen: sí, venga, tal, hacemos el Ujú. cambiazo. Y ya se pone Heinrici. Claro, cuando llega Heinrici tiene un problema gordo. Y es que Heinrici no está para tonterías, no. Cuando le dicen: no, hay que atacar con todo para Custrin, para liberar la guarnición de Custrin, que en este momento se encuentra aislada. Más o menos quedaban ya 7.000 defensores en Custrin. Y Heinrici dice: no, dice que no tenemos fuerzas para atacar a Custrin y lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en establecer una defensa a lo largo del Oder. Ujú. Pero es una orden que Hitler da y se tiene que llevar a cabo y tal y cual. Bueno, pues estas 3 divisiones Panzer atacan, como se acaba de ver en imagen, y fracasan de forma estrepitosa, porque hay una pantalla nuevamente de artillería soviética que los barre, ¿vale? A partir de aquí hay una reunión en el búnker de Hitler, en la que está presente Busse, Guderian. Busse era el general del noveno ejército. Y Hitler estalla y empieza a decir que son unos inútiles, que tal, que eso, que son unos incompetentes, que los soldados ya no tienen valor, que no sé qué y tal. Total, que Guderian se calienta, se indigna, empieza a discutir con Hitler, que cómo puede decir eso, que las tropas han dado el máximo de sí, que han agotado toda la munición, que se ha agotado la gasolina, que las bajas que han soportado estas 3 divisiones ha sido una barbaridad y tal, y los dos se enzarzan. Y después de esa discusión ya es cuando se destituye a Guderian. Hitler ya dice: ya no te paso ni una. Destituye a Guderian a través de la discusión ante el fallido ataque de esta última ofensiva a Kustrin, y ya está. Y ya los alemanes, ya por fin, Heinrici puede ya pasar a la defensiva e ir aplicando todo el planteamiento defensivo que vamos a analizar a continuación. Hay que decir que aproximadamente 3-4 días más tarde de que esta última Ujú. ofensiva fracase, lo que estaban dentro de la guarnición de Kustrin, pese a la orden, como Paulus, ¿no?, en Stalingrado, de resistir ahí hasta el final, al final el general que comanda la guarnición dice que nosotros nos vamos.
e intentan un intento de ruptura para unirse a las tropas alemanas que estaban próximas a Silu y finalmente llegan aproximadamente a líneas alemanas unos 1000, ¿vale? Unos 1000 de esa guarnición llega, dejándose, pues no lo sé, no se sabe, pero más o menos a 4000 a 5000 por el camino que no van a conseguir conectar con las líneas alemanas, pese a que realmente los separaban pocos kilómetros, ¿vale? Bien, pues una vez ya nos metemos de cara, pues eso, ¿no? Al 30 y al 20 y mucho de marzo, vamos a poner 31 si queréis, que es cuando esta guarnición hace el acto este de evasión. Ya Hinrizi, como he comentado, ya se puede poner plenamente a planificar su defensa. Fijaos que estamos ya a finales de marzo y la ofensiva que va a lanzar el Ejército Rojo aquí en Silu tiene lugar el 16 de abril. Es decir, que Heinrizi apenas tiene 2 semanas y media, 3 como mucho. Porque sí que es verdad que, aunque esta ofensiva se ordena, él intentó hacer ya algo antes, pero bueno, vamos a poner que apenas tuvo 3 semanas para planificar lo que va a ser la última gran defensa que los alemanes llevan a cabo en el frente oriental. Vale, bueno, pues aquí tenemos un mapa ampliado de Silu, ¿vale? Bueno, de Silu, de Berlín a Kustrin, mejor dicho. Y aquí se ve todo el territorio que ya los soviéticos habían ganado en el Oder. O sea, que no penséis que la ofensiva soviética nace desde el río, como pasó con Konev, que sí que tuvieron que atravesar el Neisse. Aquí, como veis, ya los soviéticos ya habían tomado ampliamente posiciones en el río al oeste del río Oder y va a ser desde ahí, desde donde inicien su gran ofensiva, ¿vale? Puedes pasar a la otra imagen, que es más ampliada, a Silu 8. Vale, pues una vez que ya Heinrizi se le deja actuar, entre comillas, con libertad, Heinrizi lo primero, lo primero, en lo que se centra es en lo más principal, ¿no? ¿Y qué es lo principal? Saber por dónde va a atacar el enemigo. Porque una vez que sepamos por dónde va a atacar el enemigo, podremos concentrar nuestra defensa en ese punto, ¿vale? Básicamente, o sea, es de perogrullo, es básico, pero hay que decirlo y es así, ¿no? No sé si Himmler se tomaba o no estos planteamientos o cómo lo hacía él, pero Heinrici lo primero que quiere es saber por dónde va a atacar el enemigo. ¿Para ello a qué recurre? Pues a reconocimiento aéreo, a escuchas de radio, recurre también sobre todo a la captura de prisioneros, ¿vale? Que para él es lo más importante, no solo aquí, sino en todas las batallas. Al final los generales de lo que le dice el servicio de contraespionaje y todo esto se fían poco. Ellos se fían de los desertores, que todavía hay desertores en esta época, y de los prisioneros que se capturan en pequeñas escaramuzas, que se hacen por la noche y tal y cual, ¿vale? Y finalmente puede determinar, en base a todas las informaciones que va recibiendo de un lado y de otro, determina que la ofensiva principal del Ejército Rojo se va a lanzar aproximadamente entre Frankfurt del Oder y el norte de Silu, pero tirando más de Silu hacia el norte, ¿vale? Es lo que más o menos determina. Por lo tanto, va a comenzar a trabajar ahí, a posicionar ahí, mejor dicho, a sus principales unidades y a hacer la defensa más en profundidad en esa zona. Aquí entra en un gran problema con Hitler, que recordemos que Hitler era partidario de resistir en una línea y no crear líneas en retaguardia. Porque las líneas en retaguardia lo único que servían, según Hitler, era para abandonar territorios y luchar. Y lo que él quería es que se luchase por cada centímetro de terreno y no se retrocediese tal y cual. A partir de ahí, Heinrici plantea una cosa. Tiene muchas reuniones con Hitler y demás y le viene a decir que es inviable eso. Es inviable porque al final, antes de que el ataque tenga lugar, lo que es el ataque terrestre, ¿no? Antes de que la infantería soviética y los carros de combate soviéticos se lancen al ataque, va a haber un gran bombardeo de artillería que lo va a arrasar todo. Entonces no tiene sentido que sus unidades tengan que resistir el ataque de artillería enemigo en una posición sin poder moverse y tragárselo entero. Recordad que aproximadamente, no recuerdo ahora mismo el dato exacto, pero me parece que entre el 50 y el 60% o más de las bajas que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial fueron debido a la artillería. Ni combates, ni tiros, ni nada. Creo que No, la incluso artillería fue el arma definitiva, sí, sí. creo que fue hasta el 60-70%. Entonces, claro, y como decía Heinrici,
Al final, las bajas que se producen entre un combate blindado de infantería que disparan y tal, son bajas que van para un bando y van para otro. Pero a ti cuando te ataca el enemigo con una artillería masiva, aquí el único que recibe bajas es el bando que lo sufre. Es decir, que sufrimos unas bajas sin ningún tipo de ganancia por nuestra parte, porque no es un toma y daca. Simplemente reciben y ya está, y ellos no pueden dar nada. Entonces, esto era lo que Heinrich quería evitar desde el minuto uno. Hitler le propone que, para no retroceder, Hitler llega a proponer que, como en la Primera Guerra Mundial, se crease una especie de galería subterránea para que los soldados se pudieran refugiar como bajo muchos metros bajo tierra para que no les afectase el bombardeo y tal. Pero Heinrich le dice, vamos a ver, tenemos el ataque soviético es inminente, ¿tú te crees que vamos a poder ahora ponernos a excavar galerías y tal? Es inviable. Entonces, para intentar paliar el efecto de la artillería enemiga, Heinrich recurre a 3 líneas defensivas, que ahora sí que puedes poner la imagen Vale. de Silu 8 para que veamos exactamente las 3 líneas que Heinrich ordena establecer. Vale, a ver que las tenga yo también. Vale. Bien, las 3 líneas amarillas, o sea, el frente es la línea blanca, ¿vale? Y las 3 líneas amarillas realmente es una línea, ¿vale? Se llama lo que es la línea de frente. Esta línea de frente, como veis aquí, aproximadamente tenía entre 6 y 7 kilómetros de profundidad entre la primera y la tercera. Esta línea defensiva, que es triple, por así decirlo, es 3 líneas defensivas en una, como lo queráis llamar, es la Bueno, que se... digamos que es una línea formada por 3 líneas. Sí, sí, es una línea en profundidad, pero que son 3 posiciones, ¿vale? Ujú. Esta era la 1.1, digamos, que lo pone aquí arriba, 1.1 lo puse yo. Aquí es donde las tropas estaban inicialmente para resistir el ataque soviético y de la cual Hitler no quería que nadie se moviese. Entonces lo que hizo Heinrich es crear la 1.1, la 1.2 y la 1.3. ¿Cuál era la idea? Que cuando los soviéticos fueran a bombardear, que los soviéticos iban a bombardear la 1.1, o sea, la que estaba más próxima al frente, los alemanes un par de horas antes retrocediesen a la 1.2 e incluso 1.3, ¿no? Dependiendo de lo que se podía prever o no del alcance que iba a tener la artillería soviética. Y ese bombardeo, cuando tuviese lugar, claro, si la tropa se retira, cae sobre un terreno en el que no hay nadie, por lo cual, pues bueno. Y mientras la infantería soviética se prepara para atacar, los alemanes que se han retirado a la 1.2, 1.3, nuevamente vuelven a ocupar la 1.1. Por tanto, no se produce ninguna retirada sin luchar, todo lo contrario, simplemente, Ujú. como él pretendía, se evita ser víctima del devastador bombardeo soviético, que, como sabéis, y como ya predijo Heinrich, fue uno de los más devastadores de la guerra, simplemente por concentración. No es que a lo mejor a lo largo de otras batallas, como por ejemplo Kursk, no se utilizase más bombas, sino aquí simplemente, como se ataca un frente relativamente estrecho, Pequeño, claro, sí, sí. claro, entonces, Mira aquí esta imagen, la densidad de piezas artilleras. sí, 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 pues entonces era masivo, o sea, ahí no iba a quedar nadie con vida, ¿vale? Que es lo que pasó un poco también en el Vístula, que no se dejó hacer líneas secundarias para evitar este fuego devastador. Y aquí hay unas palabras que las tengo apuntadas que las quiero reproducir, que esto lo dijo Heinrich, ¿vale? Heinrich decía que era precisamente durante estos ataques iniciales de artillería cuando más bajas sufre el bando que está en la defensiva, sin que este elevado número de bajas significase pérdidas para el atacante, ¿no? Lo que acaba de decir yo antes. Ujú. Entonces, con el abandono de esta primera línea defensiva, que es la 1.1, se persiguen varios propósitos. En primer lugar, que la tropa alemana no se vea afectada y por lo tanto es un impulso para su moral. Pues claro, no es lo mismo que la tropa combata después de haber sido machacada brutalmente por el fuego de artillería enemigo, como le pasa ahí en Normandía a la Panzerlehr, que los revientan en la operación Cobra y luego encima tienen que salir del agujero y resistir, que ya están los tíos completamente idos, ¿no? Del shock. ¿Qué decir? Mira, hemos sido más listos que el enemigo, nos hemos retirado, no hemos sufrido bajas, ocupamos posiciones y ahora les esperamos con todo. Eso ya es un refuerzo para la moral, ¿no? Bien, pues este es el primer objetivo que Heinrich pretendía. Luego pone aquí también Heinrich, en segundo lugar, el enemigo desperdicia
inútilmente una parte de su munición. Bueno, pues lo hacemos gastar munición, ¿no? Como dijo Zhukov en Razev, en la Operación Marte, que no habían podido avanzar, pero que había hecho gastar munición al enemigo, ¿no? Algo así, ¿no? En tercer lugar, la infantería enemiga ataca una zona vacía y se desorganiza en dicha acción. Esto quiere decir que en caso de que los alemanes no ocupasen la 1.1, cuando llegase allí la infantería soviética, se queda así también como en shock diciendo, joder, aquí no hay nadie, hemos atacado al vacío, ¿no? Y por último, y lo más importante también, se gana tiempo para enviar unidades móviles al lugar atacado por el enemigo, ¿vale? Bien, pues estas son un poco las razones por las que Heinrici quería evitar comerse, obviamente, pues este bombardeo inicial. Vale, entonces, dicho esto es la primera línea, ¿vale? Que se llamaba línea de frente. No tiene nombre, se llama directamente así, línea de frente. Aquí había, pues, trincheras, había búnker, no de hormigón, que no daba tiempo, sino búnker hecho con piedras que se iban Madera, ¿no? apilando, con troncos, sí, con todo esto. O sea, todo así muy rudimentario, alambrada, campos de mina y demás, ¿no? Todo así, pues un poco básico. Luego tenemos la segunda línea defensiva, que se llama así, Hardenberg, ¿vale? Que esta línea defensiva, que es la segunda, esta sí que estaba ubicada justo en lo que son las colinas de Silu, Digamos, ¿en ¿vale? la parte de arriba de la colina o en la ladera? Sí, no, en la parte de arriba, en la parte de arriba. O sea, la línea 1.1, 1.2 y tal, esa está abajo, en lo poco que los alemanes todavía conservan antes de la colina. Y luego ya la otra ya está arriba, ¿vale? Aquí ya los alemanes tenían a su artillería, tenían a sus cañones de 88 y demás, ¿no? Tenían ya una defensa aprovechando las características geográficas. Y luego ya, detrás de esta línea, puedes pasar otra vez luego Sí, a sí, la, estaba poniendo imagen esta de una sí, batalla. sí, pues por ejemplo, lo veis, imaginaros ese cañón de 88 que está ahí encima de un sitio así protegido, encima de una colina con la visión perfecta. A la otra imagen de Siru, o sea, la Ah, imagen, 16, vale, sí. sí, no sé si se ve ahí, creo que no, pero bueno, a ver si... Vale, no se ve. No se ve, pero digamos que aquí sí que se ve, ¿vale? O sea, la línea marrón es la línea Hindenburg, esta que hemos dicho. Pues luego, a Sí, la se ve, sí. izquierda, sí, esa es la línea que va por la colina. La línea blanca, entre comillas, sería la línea de frente, no está especificada ya con amarilla, pero eso sería tal. Y luego, a la izquierda de esta línea marrón, que aquí no la he marcado, pero aquí estaría la tercera línea, un poco más a la izquierda, que se llamó la línea Wotan. En esta línea Wotan estaban las divisiones blindadas, ¿vale? Que eran las que estaban preparadas para salir para un sitio para otro. O sea que, en plan resumen, podéis ver que hay más o menos 3 líneas defensivas que los soviéticos tenían que pasar. Como comenta por aquí Juan en el chat, sí, es un modelo exactamente a la Primera Guerra Mundial. De hecho, Heinrich en las reuniones con Hitler, tanto Hitler como Heinrich hacían completamente alusión a temas de la Primera Guerra Mundial, no sé qué. Y Heinrich también dijo que esto era como los franceses, o sea, que lo que él utiliza en Silu es lo que él aprendió de lo que los franceses terminaron haciendo en la Primera Guerra Mundial, que llegaron a este tipo de defensas tan en profundidad, ¿vale? Una cosa positiva para Heinrich, que le va a beneficiar, es que todos estos preparativos que él hace en líneas, digamos, en profundidad, son tan precarios, porque los alemanes contaban con medios tan precarios, que no van a ser detectadas por Claro, por la los inteligencia, observadores. por los observadores soviéticos, de lo pobre que era realmente. Que esto así sobre el papel pone una línea, pero habría que ver realmente lo que sería en la realidad, ¿vale? Entonces, al no ser detectado por los soviéticos, por el reconocimiento aéreo soviético, Zhukov esperaba, como ya le había pasado tantísimas veces, tanto en la operación Bagration como en el Vístula, como en todos los sitios, él esperaba que los alemanes, pues eso, tuvieran una línea débil en la línea de frente, que iba a ser arrasada por su artillería, y a partir de ahí cortamos el frente y avanzamos y para adelante, ¿no? Que es lo que le va a pasar a Schoner en el sur, que le van a romper, y eso que tienen que cruzar el río, pero le van a atravesar porque él lo posiciona todo en vanguardia, siguiendo precisamente las directrices de Hitler.
Entonces, pues ahí está el tema. Que Ujú. cuando atacan los soviéticos se llevan una gran sorpresa. Se llevan una gran sorpresa al darse cuenta de todo el tinglao que los alemanes han montado ahí. Sí, aquí podemos ver más o menos una imagen de Silu. Más o menos tiene las colinas de Silu unos 40 metros, ¿vale? Yo que he estado ahí recientemente en enero, a ver, salvando todas las distancias, ¿vale? Es algo parecido como la playa de Omaha. No es Ujú. que tenga mucha inclinación y tal, pero Pero sí, cuesta subir un poco. sí, pero Sí. cuesta subir y sí que te da, aunque parezca que no, sí que te da una ventaja, ¿vale? Pero esta ya va a ser, como decimos, la segunda línea. Vamos a pasar ahora al mapa otra vez Ujú. al 16, al mapa 16, para ver un poco las fuerzas que tenían los alemanes en el sector. Hay que decir que aproximadamente la proporción, ¿vale? Era de 5-1. 5-1 a favor, obviamente, de los soviéticos en cuanto a infantería. A artillería, no se sabe exactamente la proporción, pero se estima que por cada disparo que los alemanes podían hacer, los soviéticos podían hacer 20. O sea que podemos estar hablando de un 20-1 en Ujú. artillería, por ejemplo. Y los alemanes, como se está viendo aquí en este mapa, pues más o menos este es el despliegue que hacen, ¿vale? En Silu. Más o menos hay unos 4 cuerpos de ejército, cada cuerpo de ejército tiene 3-4 divisiones. Veis que se intenta poner más o menos a las divisiones de infantería en primera línea, y a las divisiones Panzer, como puede ser la 25, la 101 Brigada Panzerlehr, la división Kurmak, la Müncherbern, se pone en primera línea, pero pues intentan mantener un poco más en retaguardia para cortar las brechas que los soviéticos pues van a ir abriendo. A ver, aquí el despliegue puede parecer espectacular, se puede ver como que hay un montón de divisiones, pero la realidad era que la gran mayoría de divisiones que estáis viendo aquí son divisiones sobre nombre, ¿vale? Ujú. Porque realmente la mayoría tenían entre 4.000 y 6.500 efectivos, ¿vale? Aproximadamente, o sea que estamos hablando de regimientos más que de divisiones, pero bueno. Y además, todas estas divisiones no están formadas por soldados veteranos, curtidos en combate ni nada, sino que están formados por los restos de los restos de los restos que se han podido encontrar, heridos, enfermos, gente así más mayor, personal de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine, que apenas tiene instrucción y formación como infantería. O sea que realmente el valor combativo es bastante pésimo, ¿vale? Que nadie se lleva engaño. A ver, vamos a dar algún dato más. Los alemanes en este momento, su artillería tenía orden de no disparar directamente, de no disparar hasta que llegase el combate definitivo soviético, porque ya no tenían munición. La reserva de combustible que los alemanes tenían en el Oder, bueno, esto hay una frase graciosa de Heinrich que le preguntaron: ¿cuánto crees que vaya a poder resistir? No, algo así. No, no Hitler, ¿eh? Es entre gente de su entorno. ¿Cuánto crees que vamos a resistir? Tal. Y dijo Heinrich, 2 días. Claro, y se quedan así los demás y dice, joder, ¿y sabes que vamos a aguantar 2 días? Y le dice, sí. ¿Y cómo lo sabe? Dice, porque tenemos reserva de combustible para 2 días. No tenemos para más. Entonces, además, las reservas de combustible que tenían los alemanes en esa época, como tenían tan poco, le habían echado como etanol. Y Ujú. entonces eso os podéis imaginar, ¿no? Los problemas que Eso te que quemar el motor. sí, sí, los reventaba los motores, la munición, se habían quedado también sin materia prima, perdón, para hacer los cartuchos de bala, y los tenían que hacer de acero y echarle una especie de laca, que se atascaban con mucha frecuencia también al disparar, o sea que todo era muy precario. Hay que decir que desde el periodo que hemos dicho antes, que hemos dicho más o menos finales de marzo, 31 de marzo, cuando los soviéticos ya capturan Kustrin y demás, hasta el periodo del 16 de abril, el frente realmente está en continuo movimiento, ¿vale? No es que no hay combates hasta el 16 de abril, todo lo contrario. Durante todo el mes de abril se están produciendo escaramuzas, ¿vale? Entre ambos bandos. Lo que pasa que tienen un tamaño relativamente pequeño, pero se estima que entre el 1 de abril y el 16 de abril, día en el que comienza la ofensiva, en la zona esta de Silu, los alemanes acaban con aproximadamente 100 blindados soviéticos.
en estos distintos combates que tienen lugar. Por eso, realmente también era muy complicado saber cuándo iba a empezar el ataque gordo soviético. Finalmente, el 14 de abril hay un ataque soviético más fuerte de la cuenta que se prepara para ya ganar todavía más posiciones y ampliar esa cabeza de puente para que les sirva de partida para el ataque que viene, y ya a partir del 14 de abril es cuando ya los alemanes ya determinan que ya va a ser inminente, porque ya el enemigo está haciendo los preparativos ya, los últimos preparativos para el ataque, ¿vale? Y nada, ya todo se empieza a preparar. Hitler también emite sus últimas directivas, ya como haciendo planes para lo que puede pasar, si Alemania es cortada por la mitad. También manda una última arenga a sus tropas diciéndole pues todo eso, ¿no? Que soldados, el pueblo alemán depende de Ujú. vosotros, os miramos con ardiente confianza, no sé qué, de vosotros depende que nuestra civilización continúe tal y cual, sé que aguantaréis, sé que vais a poder, sé que vamos a ganar esta batalla. Todo esto ya se va a preparar de cara al 15 de abril, porque ya se prevé que el ataque soviético es inminente, y efectivamente así es. Total, que durante la noche del 15 de abril, ¿vale? Heinrich da la orden de que toda la línea 1.1 que hemos visto antes en el mapa se repliegue hacia la 1.2 y toda la línea de frente se quede prácticamente vacía para que el ataque de artillería enemigo caiga sobre una posición vacía. Y efectivamente así pasa, aproximadamente 5 o 6 horas después de que Heinrich haya retirado a su primera línea, se produce el descomunal ataque soviético, ¿vale? Y bien, hasta aquí la introducción sobre la batalla de las colinas de Silu. Si queréis continuar viendo el programa completo, os dejo en la descripción el enlace en el canal de Velum Martis.